Bendiciones para todos, hermanos. Aquí estamos nuevamente transmitiendo en vivo este miércoles, este precioso miércoles. Ayer no llovió y vamos a seguir compartiendo la historia de la iglesia. Y como ustedes saben, ya hemos caminado mucho con Pablo y Pedro aquí en el libro de los Hechos. Y caminamos porque caminamos de la mano del Señor, de la mano de su enseñanza. Somos discípulos de Jesús y queremos aprender más para seguir obedeciendo su palabra. Y aquí vamos a obedecer al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. Lo que nos quede de vida, amigos, porque el tiempo se acaba, la gracia se está acabando, el arrebatamiento muy pronto será, no sabemos el día ni la hora, pero sucederá el día que menos espere. Tenemos el tiempo, tenemos los tiempos ya listos, pero no conocemos exactamente el día ni la hora, pero sabemos que ya es tiempo. Y cuando venga Jesús, ahí en Lucas dice, ¿hallará fe en la tierra? Cuando regrese Jesús por su iglesia, ¿hallará fe, amigos? Estamos viendo que estamos pasando por tiempos difíciles y viene una apostasía tremenda. Ya la está viendo, ya hay muchos apóstatas. Y entonces, la gente que tendrá, eh, cuando sea el arrebatamiento, la gente tendrá comezón de oír la palabra de Dios, pero será demasiado tarde. Querrán oír, pero ya no estaremos aquí. Ya el Señor arrebató a su iglesia y comenzará el dolor, los dolores de parto. Y vamos a empezar, amigos. Vamos a leer el libro de los Hechos y vamos a ver qué es lo que dice el Señor aquí en el libro de los Hechos. El alboroto en Tesalónica. Habíamos leído en el capítulo pasado acerca de que fueron encarcelados en Filipos, en aquella zona, y ellos habían ido, cuando salieron de la cárcel, entraron en la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y ellos se fueron. Entonces, pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y nuevamente les repito, no existía ninguna iglesia caótica, eran sinagogas. Iban y les predicaban a los judíos. Los judíos llevaban a la gente que ellos tenían de ayuda, que no eran judíos, y los que no eran judíos se convertían. Y los griegos que iban porque les gustaba ir ahí a la sinagoga a oír las cosas de Dios, se convertían a Jesucristo. Entonces, aquí vemos que había una sinagoga en Tesalónica y Pablo, fíjense, una sinagoga, la iglesia de Tesalónica. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. ¿Qué pasó ahí, amigos? Discusiones. Discusiones. Los judíos no creían en Jesús, no creían en la resurrección y había problemas. Entonces, discutía Pablo con los judíos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo les anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos, perversos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a Tesalónica, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César.
diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y las autoridades de la ciudad. Oyendo estas cosas, dice, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron, pagaron fianza. Entonces, Pablo y Silas van a Berea. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, donde se encontraban Pablo y Silas, porque hubo este alboroto acá. Entonces, en Tesalónica. Entonces, Pablo y Silas estaban en Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, que recibieron la palabra con toda solicitud. Miren cómo eran los de Berea, era una región de Tesalónica también. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así, a ver si eran ciertas. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudieran, y salieron. Y ahora vamos a hablar que Pablo se dirige a Atenas. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Hoy, ¿dónde he visto eso? Hoy hay muchos idólatras. Así es de que arrepentíos, porque los idólatras no van a entrar al reino de los cielos, amigos. Así que mientras Pablo los esperaba en Atenas, a Silas y a Timoteo, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y los piadosos. Y en la plaza, ¿en dónde? En las plazas, amigos, que les dijimos, vamos a predicar en las plazas. Cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es un predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección de los muertos. Les hablaba de la resurrección, que serían resucitados. Y cuando habla de la resurrección, habla del arrebatamiento. Así es de que la resurrección es un simbolismo de, bueno, será simbolismo, no sé, no soy erudito, pero usted piense, la resurrección, los muertos serán resucitados en Cristo y luego nosotros, los que vivimos, seremos transformados y llevados en las nubes, el arrebatamiento. Entonces predicaba el evangelio de Jesús, o sea, la salvación, predicaba el perdón de los pecados, predicaba, sigan a Jesús, crean en Jesús. Y tomándole, le trajeron al Areópago, o sea, era como un auditorio, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas, Pablo? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir todo esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Eran como los novelistas de hoy. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos, porque pasando y mirando sus santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que ustedes adoran,
pues sin conocerle. Es a quien yo les anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues él es quien a todos da vida y aliento y todas las cosas, y de su sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen al Señor, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de sus propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte o de imaginaciones de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Como sucede hoy en día cuando hablamos del arrebatamiento, la gente ignora. Y otros decían, Pablo, ya te oiremos acerca de este asunto otra vez. Y así Pablo salió del medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Imagínense, Dios siempre va a agregar a la iglesia a los que han de ser salvos, a los que crean en Jesucristo en espíritu y en verdad, y que le adoren, que crean, Jesús es real, Jesús es verdadero. Así es que amigos, no tenemos más asunto que decir. La palabra misma nos habla acerca de las cuestiones que nosotros a veces contradecimos, porque ignoramos, como dijo Pablo, ignoran. No ignoren, amigos, no ignoren las advertencias del Señor. Por tanto, el Señor ordena en este tiempo que todos los hombres se arrepientan de sus pecados. Mi esposa me decía en esta mañana que nosotros teníamos que llevar a los hombres, a la gente que le compartamos el Evangelio, que, que la confrontemos con su pecado, que la gente se dé cuenta que es pecadora, que la gente no obedece a Dios, que la gente viola los mandamientos de Dios, porque la verdad no cree. La gente es religiosa y los religiosos, amigos, no van a entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Pues pregúntese usted, ¿por qué los religiosos no van a entrar? Dios quiere corazones contritos y humillados, que reconozcan su condición pecadora, para que puedan venir a beber del agua de vida. Jesús es el pan de vida, para que vayamos a comer del verdadero pan de vida. Jesús es la resurrección y la vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Así es de que entendamos, amigos, si tú no crees en Cristo, Cristo habla de una relación personal, habla de ser verdaderos hijos de Dios. Ahora tengo algo que decirles acerca de la CUR biométrica, que va camino a la esclavitud. Ya se los he dicho, pero se los voy a repetir. Es una tecnología avanzada y solo es el comienzo para ir a la esclavitud. El mundo va a ser esclavizado, amigos, porque va a haber control. Estos nuevos métodos
de la biometría, es para que tú des tus datos para ser controlado, para que tú des tus datos de información de tu identidad y las personas van a dar, por ejemplo, lectura del iris de tus ojos y los rasgos de tu cara. Es un sistema de digitalización. El riesgo es el control mundial. Y ya están controlando a las masas. Controlan con noticias falsas, controlan con pandemias, controlan con todo, amigos. Ahora lo van a hacer con esto. Ese es camino a la esclavitud. El mundo va a ser esclavizado, amigos. Solamente Jesús te puede ser libre. Entonces, estas situaciones donde no podrás comprar ni vender, porque se va a establecer nuevos códigos hasta que sea la tribulación y gran tribulación, que sea una orden cuando te pongan el chip que va a hacer que todos sean controlados por el anticristo. Solamente este es un dato que les doy. Ya leímos, por ejemplo, Apocalipsis. Aquí está. Apocalipsis 13. Y al ser puesto el chip en la mano derecha o en la frente, miren lo que va a suceder. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. O sea, miren, va a estar el falso profeta y la bestia. Y se va a hacer una imagen de la bestia. Y se le va a dar vida. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Esto es la inteligencia artificial. Para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Amigos, viene el caos, viene el desorden, viene el colapso financiero, viene el colapso mundial, van a aumentar las guerras, oiréis de guerras y rumores de guerras y empezará a encenderse el fuego de, de este mundo, los volcanes se activarán, los terremotos, eh, este 7 de septiembre en la luna roja que se verá en toda Europa y parte del Oriente, anunciando que viene el día grande y espantoso, el día del Señor, porque después del arrebatamiento, amigos, esto va a ser calamidades tras calamidades, una tras otra. Tan solo usted vea, 7 años, 7 sellos, 7 truenos, o sea, están las trompetas, 7 trompetas, y dentro de las trompetas están 7 truenos y las 7 copas de la ira. 4 juicios que multiplicado por 7 son 28 eventos mundiales impresionantes en el mundo. 28 en un transcurso de 2555 días, creo. O sea, 7 años, que son esos días, que son 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Esta es una noticia desagradable. Muchos no quieren creer. No, ¿cómo crees que va a ser Dios? ¿Cómo va a ser eso Dios? Amigos, bien clarito. Les voy a decir, a la gente no le gusta que le diga yo estas cosas. A veces es mejor decirlas que quedarnos callados. Voy a leerles Isaías 13, amigos. Les voy a decir lo que el Señor va a hacer. Miren.
vamos a hablar acerca de el eclipse de la luna roja de sangre que viene este septiembre. He aquí el día del Señor viene, terrible y de indignación. Viene, viene, está diciendo que viene, no que va a ser. Y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad. ¿Cómo va a quedar la tierra, amigos? La humanidad va a perecer. Y ardor de ira, dice, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Raer quiere decir quitar de ella a sus pecadores, porque Dios ya no soporta, amigos, el pecado de la gente. Si la gente no se quiere arrepentir, lo sentimos mucho. La gente todo le quiere dejar a Dios. ¿A dónde vas a ir cuando te mueras? No sé. Eh, pero yo creo que Dios no es tan malo para mandarnos al infierno. No. Dios no manda a nadie al infierno. Tú solito te vas por tu decisión, porque está la palabra del Señor ahí. Va a raer de ella a sus pecadores, por los cuales, dice, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá. Está, eclipse de sol al nacer, y la luna no dará su resplandor, porque la luna se va a oscurecer. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. En el 13 dice, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación del Señor de los ejércitos en el día del ardor de su ira. Eso viene para el Apocalipsis, amigos, pero les estamos advirtiendo lo que viene. Así es de que, por tanto, amigo, te aconsejo, como dice el Señor, te aconsejo que de mí compres oro refinado y te vistas con vestiduras blancas y que compres colirio y te pongas en los ojos para que veas. Y Dios hace un llamado especial a la iglesia de este año, de este fin de los tiempos, la iglesia apóstata. Arrepiéntete. Iglesia, arrepiéntete. Porque no crean, dice Pedro, si con dificultad, el justo se salva, ¿dónde queda el impío y el pecador, amigos? Si con dificultad, amigos, qué terrible va a ser todo esto. Todo esto va a ser terrible. Pero déjenme decirle que Dios le habla a una iglesia que se humille. Dios nos habla, humíllense delante del Señor. Porque está la apostasía en este tiempo. Como decía al principio, cuando venga el Señor Jesús en el arrebatamiento, ¿hallará fe en la tierra? Y dice aquí en Primera de Timoteo, en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 4, predicción de la apostasía. Para aquellos que dicen que la salvación no se pierde, que piensan que la salvación solamente es un regalo y que lo que Dios da, Él ya no lo quita. O sea, tú eres salvo y siempre serás salvo, peques y hagas lo que quieras. No, eso está mal. Cuando dice el Señor, santifíquense, santifíquense. Pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Postreros tiempos habla de los 7 años previos a la tribulación y gran tribulación. 7 años que son principio de dolores. 7 años de principios de dolores y ya vamos en el séptimo. Bueno, así estamos viendo por algunos datos. Muchos
apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Espíritus engañadores son aquellos predicadores que se han introducido a las iglesias a predicar cosas absurdas. Una manera de predicar impresionante que parece que parecen como si estuvieran, no hallo yo por qué predican así, como si estuvieran jadeando y el Señor dice o sea, y dicen un montón de cosas extrañas. Tal vez algunos prediquen bien, pero hay otros porque es una forma de predicar, pero unos predican unas cosas absurdas, interpretando mal la Biblia, porque son engañadores y ellos son espíritus, o sea, son almas que predican el evangelio. Dice, escuchando espíritus engañadores, son espíritus engañadores y ellos hablan de la Biblia y a doctrinas de demonios, o sea, ellos tuercen las escrituras y son doctrinas de demonios, no son doctrinas de Jesús, no es de la enseñanza de Jesús. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse. Ya te van a decir, si no hay problema si no te casas. Esta mujer es tu mujer y ya, ten relaciones y no, viven mal. Van a enseñar mal. Y mandarán abstenerse de los alimentos que Dios crió para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Habla de esas doctrinas extrañas, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acciones de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Las falsas doctrinas, los hombres que predican y hacen que el pueblo se desvíe. Va a ser terrible, amigos, este fin de la iglesia, porque 5 vírgenes son prudentes, 5 serán prudentes y 5 imprudentes. Las imprudentes están oyendo estos espíritus engañadores donde los llevan a la apostatar. Pero 5 son como los de Berea, que a ver lo que dijo, vamos a ver si es cierto. No, si es cierto. No existía esto, sí existía esto, esto no es así. Está sacando ese versículo de contexto porque lo está manipulando y está enseñando una doctrina de demonios. Todas esas cosas debemos de poner ojo, de cuidar. Así de que, amigos, Dios les bendiga, y no olvides, el arrepentimiento es primordial para la salvación. Si no te vas en el arrebatamiento, nunca fuiste salvo. Y decías que la salvación no se perdía y te perdiste. Por eso Dios habla a la gente. Los que se pierden son los que se apartan del Señor. Y posiblemente recibieron al Señor en un gran evento donde todos fueron y rindieron su corazón a Cristo. Pero solamente fue de palabra, amigo. Porque de boca podemos decir un montón de cosas, pero si no hablamos con el corazón, nada, amigos. Nuestros sentimientos son movidos y mucha gente se entrega a Cristo por sentimientos. No confunda los sentimientos con la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la confianza en las palabras de Jesús y lo que dice Él se va a cumplir en nosotros. No eche las cosas a la suerte, ni que Dios lo decida. Usted es el que decide, porque el que se pierde es usted. La salvación ahí está, la salvación no se pierde. Usted es el que se pierde. Y hay muchos versículos que habla acerca de los que se pierden.
Pero muchos dicen, no, es que tampoco vamos a hacer una balanza, decir, ay, mira, hay 5 versículos donde dice que la salvación no se pierde. Pero hay como 40, 50 donde dice que la salvación no se pierde. Entonces, pues la salvación no se pierde porque son más los versículos que afirman esta verdad que los 5 que dicen que la salvación se pierde. Amigos, el término salvación se... Bueno, pongan mucha atención. Hasta aquí, porque está fallando el internet. Ya empezó a fallar el internet. Pero, amigos, piensen, piensen. No se crea, a veces un predicador por tanto hablar se equivoca. Todos nos equivocamos. Hay que rectificar. Hay que, hay que poner en orden todas estas cosas. Hay que poner en orden nuestra vida. Hay que poner en orden nuestro corazón, nuestros pensamientos. No creas a todo lo que escuchas, pero también cree. O sea, si tú escuchas, debes de tener una araña. Déjenla mato porque me dan miedo. ¡Ay! Listo. Bueno, no hagas caso a las blasfemias. Lo que está escrito tú léelo, entiéndelo, nada más. Si ves que le agregan, no creas lo que agregan. Sí, hay ejemplos, pero no tenemos que creer en la manipulación de los hombres corruptos que manipulan la iglesia. Dios nos hizo libres. Vamos con libertad a la iglesia a cantar alabanzas. Vamos con alegría porque somos justificados por la fe. Pero no vamos porque si quiero voy o puedo hacer lo que yo quiera. No. Obediencia a la palabra de Dios. Porque ya estamos justificados por la fe en Cristo Jesús. Pero en obediencia. Sin obediencia no hay salvación. Dios les bendiga. Nos vemos en otro capítulo. Me distrajo la araña. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones para todos. El Señor viene pronto. Y no se crea que este 25, en este 2025, que el 23 o 24 va a ser el arrebatamiento, amigos. Todavía falta que se desarrollen muchas cosas. Todavía apenas están firmando el tratado de paz. Que se viola. Ese tratado de paz que se firme es el que el anticristo va a confirmar para que haya paz y seguridad. Y cuando haya paz y seguridad, cuando se logre la paz y la seguridad, todos dirán, por fin, paz y seguridad en el Medio Oriente. Entonces vendrá destrucción repentina. Y ahí es donde vendrán los dolores como la mujer que está de parto. Bendiciones. Nos vemos en otro capítulo.